Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. En este vídeo quería hablar de una especie de polémica que ha surgido en las últimas semanas en las redes sociales. Creo que voy ya un poco tarde porque esto pasó como a finales de diciembre, estoy grabando esto el 22 de enero, pero bueno, creo que puedo dar juego para comentar alguna cosa sobre la creación literaria, sobre la literatura, etcétera. Y voy a hablar de ello. O sea, es un artículo que hizo como cuando iba a ser Navidad Manuel Vilas, que bueno, en su tono como cómico, grandilocuente, dijo ahí una cosa pues que levantó un poco la polémica. O sea, el tono del artículo era este, ¿no? O sea, era como Feliz Navidad y empezaba diciendo Feliz Navidad, dice, sea quien seas, incluso si por cortesía has renunciado a ser lo que sea que fuiste. Feliz Navidad a Gabriel Rufián, Feliz Navidad a Santiago Abascal. O sea, iba haciendo así como pares de contrarios, ¿no? Feliz Navidad a Maduro y a Donald Trump. Vale, hacía esto y luego lo que ha levantado un poco polémicas aquí hacia el final, que decía Feliz Navidad a todos los fracasados y fracasadas de este mundo. Feliz Navidad a todos los escritores y escritoras que venden 300 ejemplares de sus libros, porque 300 seres humanos suman entre amigos, familiares, vecinos y compradores equivocados, porque esos 300 son una esperanza. Feliz Navidad a los 300 seres humanos que compran los libros de los escritores fracasados. Feliz Navidad a Walt Whitman, feliz Navidad a los pobres y pobres de este mundo, feliz Navidad a mí mismo, porque no he muerto aún y mira qué duro. Bueno, si alguien no conoce quién es Manuel Vilas, es un escritor español que empezó en editoriales como esta. Yo tengo este libro del cielo, de la desaparecida editorial DVD, que es del 2000, que era cuando Vilas no era nada conocido, es decir, aquí era cuando Vilas estaba fracasando porque debía vender menos de 300 ejemplares. Luego Vilas se hizo en España muy famoso con este libro, con Ordesa, que fue de 2018, fue bastante elogiado. Yo no lo he leído, lo tengo en casa firmado, y por lo que he buscado en internet, ese año 2018-19 debió vender 100.000 ejemplares, y luego los años posteriores puede que haya vendido 200.000, 300.000, que para el mundo editorial español es un grandísimo éxito. Vale, luego hubo una reacción, que me la guardé ahí, hice un pantallazo de Facebook, de Juan Soto Ibar, que es un escritor español que ahora más que escritor de ficción, que lo fue, ahora es más periodista y escribe libros como ensayo, ¿no? Y dice Juan Soto Ibar: no entiendo la polémica a los escritores fracasados en el artículo de Vilas. Por supuesto que vender 300 es fracasar. Todos los que hemos vendido eso de nuestros libros hemos sentido el fracaso. El escritor que se contenta sinceramente con vender a los amigos y familiares no es escritor. Quizás un tío muy simpático, quizás alguien con talento para escribir, puede que con más talento que escritores superventas, pero no escritor. Cualquier escritor quiere que lo lea todo el mundo y siente un libro mal vendido como un fracaso. El propio Vilas fracasó antes de triunfar. Francamente, escribió sus mejores libros sufriendo por su fracaso. A lo mejor queremos fingir que no es fracaso el fracaso, o que las aspiraciones de los escritores no son el triunfo y la gloria. Qué polémica tan hipócrita. Vale, luego también me había hecho pantallazo de un estado de Facebook de Francisco Sianes, que por lo que yo sé no es escritor, es un gran lector, y tiene también así un perfil como que recomienda libros y hace bromas y demás. Y entonces Francisco Sianes dice: la penúltima polémica en el mundo de las letras. ¿Ha fracasado un escritor que vende menos de 300 ejemplares? La respuesta es obvia: sí, ha fracasado si su objetivo era vender más de 300 ejemplares. Y es que el éxito en la literatura y en otros ámbitos de la vida consiste en alcanzar los propósitos que uno se ha fijado. Si el propósito de un escritor es vivir de lo que escribe, hacerse millonario y famoso, ligar más, que le hagan una reseña elogiosa en Babelia, publicar en Anagrama, divertirse en el proceso de escritura, despertar conciencias, ampliar su perspectiva y esclarecer lo que permanecía oculto cualquier otro y lo alcanza, será un escritor exitoso, si no fracasado. Según el propósito, no hace falta vender 300 ejemplares, de hecho, en algunos casos ni siquiera es necesario publicar. Por eso importa no engañarse. Los escritores, quizás incluso más que otros gremios, son especialmente sensibles al señalamiento del fracaso. No seré yo quien desprecia la literatura ni las demás artes, pero conviene recordar que su ejercicio no es ni más ni menos que una dimensión de la vida. Se puede ser, y de hecho a menudo se es, un artista exitoso y un perfecto imbécil. Y es que el talento artístico, como la inteligencia, desgajados del cultivo de las virtudes y la elevación del discernimiento,
aplana nuestra existencia, implica fatigar la vida en la planicie de una circunferencia en lugar de expandirlo a la plenitud de una esfera. Bueno, pues estos son un poco los términos del debate. He buscado en internet para ver si alguien había hecho ya este vídeo y he encontrado que sí, que lo había hecho, lo tengo, ¿dónde he dejado el papel? Lo tengo por aquí, lo había hecho, lo han hecho ya en un canal que se llama Realificción TV, que se titula el vídeo Vender 300 ejemplares de tu libro, escribes o fracasas. Lo lleva un escritor que se llama Héctor Quintana, que le quiero saludar desde aquí, a veces veo sus vídeos. De hecho, Héctor Quintana se metió en la rueda que generé yo, aquel vídeo de ¿es necesario estudiar literatura para hablar de vídeos? Él hizo su vídeo, gracias por unirte. Me he dado cuenta que había cogido la misma noticia que yo, claro, la de Vilas, y también tenía el texto de Soto y Bars, el que no tenía era el de Francisco Sianes, pero digo, bueno, voy a citarle porque va a parecer si no que le estoy copiando o algo así. Vamos, desde aquí le mando un saludo y voy a dejar su vídeo enlazado en la caja de comentarios. Y este señor, que es escritor, Héctor Quintana, él dice, por ejemplo, claro, cosas que tienen mucho sentido, ¿no? Que, hombre, que no podemos hablar de fracasar, a lo mejor hablando de Moby Dick, de Melville, que vendió muy poco en vida, pero luego ha sido contemplado como uno de los grandes libros de la literatura universal. Y claro, si hablas de lo que vendió el libro de Belén Esteban, él saca, no sé si lo saca, lo pone la imagen en pantalla. El libro de Belén Esteban, que vendió, no sé, 1 millón de ejemplares, y dentro de 5 años, pues eso, la historia de la literatura, desde el principio no fue nada, pero nunca va a ser nada, ¿no? Entonces, claro, es como los términos de qué es el éxito o qué es el fracaso. Si el éxito del fracaso es vender, escribir el libro que tú quieres, o qué consideramos que es éxito o fracaso, ¿no? Y él se queja un poco de la idea esta de Soto y Bar, que te dice, o sea, ya no que alguien que vende menos de 300 está fracasando, sino que no es escritor, ¿no? Directamente no es escritor. Hombre, yo ahí creo que el que escribe y saca un tiempo al año o al día para escribir es escritor, ya está. Si escribes eres escritor, y si juegas al fútbol eres jugador de fútbol, aunque sea aficionado, que te bajas a la cancha de tu barrio con un balón, ya está. O sea, no quiere decir que seas un profesional, o sea, no estamos hablando, si estamos hablando de ser profesional o qué estamos hablando, ¿no? He estado viendo algunos datos en internet, por ejemplo, recordaba una noticia que la he buscado, que se publicó en 2022, dice aquí, dice, según un estudio presentado por el librero Juan Miguel Salvador de la librería Diógenes de Alcalá de Henares, en 2022, decía, el 86% de los títulos publicados en España vende menos de 50 ejemplares. O sea que realmente la cifra esta que coge Vilas de 300, a mí me parece exagerada. O sea, el fracaso en la escritura podía ser menos de 100. O sea, yo creo que yo he leído también a editores que dicen que si cuando publican y venden 100 ya va bien la cosa, porque claro, son editores que tienen otro trabajo, que hacen una labor porque les gusta el mundo de la edición y ya está. O sea, es decir, que cuando hablamos de 300 ejemplares deberíamos tener en cuenta que muchas editoriales pequeñas ni siquiera la tirada de libros puede que sean 300 ejemplares, que puede que sean 200, con lo cual ya el escritor es imposible que venda 300 si la tirada son 200. Y esos editores también están fracasando como editores porque no son Planeta o no son Random House. Bueno, pues cada uno hace lo que puede, lo que le gusta, lo que le sale bien, puede que no le salga bien. Todo es relativo, ¿no? O sea, es decir, ya te digo que 300 es... O sea, yo nunca he vendido 300, ojalá. Yo lo que más he vendido, de Esto no es Bambi, de McLeod y Parker, era 300, los editores han dado la edición por acabada, y lo que he vendido supuestamente es 250, porque todos eran devoluciones por defectos, libros que se enviaron a prensa, que yo creo que no hubo ni reseña, con lo cual no puedo vender 300 porque simplemente con las devoluciones de los defectuosos y los de prensa pues ya no había 300, pero para mí vender 250, que yo que estaba acostumbrado con estos libros de Baile del Sol a vender 110, pues para mí fue una satisfacción vender 250 libros. Lógicamente no vivo de esto, tengo otro trabajo, pues vamos, si viviera de esto, eso sí que sería un fracaso, sería una imposibilidad simplemente, claro. Lo que pasa es que aquí se puede hablar de muchas cosas, es decir, si tú te has propuesto vivir de la literatura y consigues vivir de la literatura, posiblemente no vives de la literatura y posiblemente a nivel literario estás fracasando. Porque para ser un escritor superventas en España,
probablemente tu libro necesariamente, en la mayoría de los casos, va a ser no literario. Es decir, la mayoría de la gente que vende mucho, que vende 1 millón de ejemplares, son thrillers, vende lo que está de moda. Está de moda el thriller rural, folclórico, donde la detective es una mujer, no sé qué. Vale, 1 millón de ejemplares. Y luego salen un montón haciendo lo mismo. Si tú estás haciendo el libro de moda con un lenguaje de frases muy cortitas, que es lo que se vende, con lugares comunes, con un lenguaje vulgar, ¿estás triunfando como escritor? Bueno, estás vendiendo un producto, estás recibiendo un dinero, pero yo no sé, sí que te invitan como escritor a sitios, pero yo creo que son libros, la mayoría de los que venden mucho, la lista de los más vendidos, no, para mí es que ni siquiera son literatura. O sea, yo tampoco quiero citar exactamente el nombre porque no he leído los libros enteros, pero yo voy a la librería, el Premio Planeta, leo las primeras páginas y digo, esto no es literatura, esto es infumable. Me da igual que tenga un premio de 1 millón de euros y que haya vendido 1 millón de ejemplares, de decir, bueno, pues la gente se conforma con esto, estas cosas sencillas que son para entretenerse, que también está muy bien, cubren una función que es entretenerte, pero no es literatura, o no es lo que yo entiendo como literatura, y escribirla no me parece ningún triunfo. O sea, he sacado aquí un libro, por ejemplo, que se llama La hora de los monos, de Federico Falco, que es un escritor argentino que me gusta mucho, de una editorial yo creo que ya desaparecida, Salto de Página, que la compró Malpaso desapareció, yo no sé. Este libro, como lo dijo el editor directamente, Pablo Mazo, este libro vendió en España 100 ejemplares. A mí este libro me encanta. Los cuentos de la hora de los monos me parece un librazo. Para mí es un triunfo literario porque es un gran libro. Independientemente de que venda 100 o que venda 1 millón, que no los va a vender. Y de hecho, probablemente cuanto más literario seas, menos vendas. Es decir, la idea de que los grandes libros literarios venden mucho, yo creo que es casi ya una idea del pasado. Eso se puede dar pues, en escritores como Gabriel García Márquez, que era un gran escritor y vendía mucho, Mario Vargas Llosa, y los últimos años en España, pues yo no sé, puede ser Javier Marías, que no creo que vendiera muchísimo, Muñoz Molina venderá muchísimo, no lo sé. Es que yo creo que, claro, cuando en su tono medio de broma Manuel Vilas escribe esto, pues probablemente yo creo que él sabe que va a escocer a una gente, ¿no? Que va a haber una mini polémica. Es decir, Manuel Vilas es un escritor que, lógicamente, como decía Soto Ibar, empezó fracasando como empieza todo el mundo. Claro, este libro del cielo, que lo tengo yo aquí firmado, del año 2000, primera edición, que no creo que hubiera segunda edición, que estaba bien, me gustó, aunque me parecían los poemas un poco repetitivos. Luego leí este y me gustó bastante, que es de 2005, creo, Resurrección, el premio Jaime Gil de Viedma. Y luego que estuvo en una presentación, que era el presentador, un libro de Diego Sánchez Aguilar, y como estaba allí Manuel Vilas, pues compré el libro, me lo firmó y lo quiero leer porque sé que tuvo bastante predicamento y éxito en su momento. Además es autoficción, que yo también estoy haciendo autoficción y tengo curiosidad, a ver si lo leo, nunca me lanzo con este libro. Y este libro yo creo que fue como el salto de Manuel Vilas, ¿no? Había hecho uno que se llamaba España, también aquí en DVD, que ya empezó a sonar, y este fue el salto, ¿no? Y a partir de aquí ya Manuel Vilas tiene como una carrera de éxito, que lo he buscado, lo tengo por aquí apuntado. Luego publicó Alegría, que es una continuación, que es de 2019, y fue el finalista del Premio Planeta, el año que ganó Javier Cercas con Terra Alta. Javier Cercas ganó 600.000 euros, que ahora son 1 millón, y Vilas ganó 150.000. Las ventas, por lo que he mirado, fueron ya menores que las de Ordesa, pueden estar, según Grok, los de Ordesa al principio fueron el primer año 100.000 y luego dice que como de long seller, pues vendió entre 200.000 y 300.000, que ya es bastante dinero eso. El de Alegría debió vender como 50.000, 80.000, luego Los Besos en 2021, Nosotros, que fue el premio Nadal, y El mejor libro del mundo 2024. Vale. Creo que, si no recuerdo mal, Manuel Vilas era profesor de instituto, un momento que ya deja de ser profesor y se dedica a ser escritor, pero claro, la vida de escritor no es solo escribir el libro y venderlo, tienes que promocionarlo. Recuerdo que leí algún artículo que estaba promocionando Ordesa en Italia y tenía que viajar todas las semanas a Italia a una presentación, a un club de lectura, no sé qué, que también ya es meterte como en otro trabajo, es una vida que puede ser cansada, muy estresante, de dormir muchas horas fuera de casa. Pero yo también lo que veo un poco estresante es cuando tus ingresos dependen de lo de escribir. O sea, tú puedes tener un éxito y vender 200.000 libros de que eso puede suponerte, no sé, 400.000 euros, luego le quitas impuestos 300.000, que eso ha sido un pelotazo. Pero claro, tú imagínate que luego sigues sacando libros y cada vez vendes un poco menos.
Y claro, el dinero se va agotando. O sea, una vida de clase media en España, pues ¿cuánto necesitas al año? Pues no sé, ganar 35.000 euros, una vida normalita en España al año. Pues claro, si lo ganas eso en 300.000 de golpe, pues puede, claro, a lo mejor te dura para 6 años si no lo dilapidas o no te lo gastas demasiado rápido, que te puede ocurrir. Pero claro, luego los demás van bajando, pues te pueden dar un poco la angustia de ¿y si ya dejo de vender? ¿Y si dentro de 5 años se olvidan de mí y ya no puedo vivir de esto? ¿No? O sea, yo creo que eso también, dentro del éxito, hay una sensación de fracaso. Y también se está cogiendo Manuel Vilas fama de que se molesta mucho cuando una reseña no es absolutamente elogiosa, que eso lo sacó también otra polémica el crítico Nadal Suau en su Facebook. Y claro, también había comentarios de que Manuel Vilas en los años 90 trabajaba en el Heraldo de Aragón y hacía alguna reseña que no era positiva, como cualquier crítico puede hacerlas, y es lo normal. Cuando estás arriba del todo, pues no tiene mucho sentido enfadarte por eso. También, claro, tuvo otra polémica hace poco, porque Justo Sotelo, es otro escritor, pues hablando del premio David Uclés, que era el premio Nadal, que ese es un premio dado a dedo, como todos sabemos. Además es que esto y claro, Manuel Vilas ganó el Nadal y decía, no, los premios, entró ahí a participar y dijo, no, los premios no son dados a dedo, los de Planeta. O sea, el premio, obviamente el premio Nadal es dado, esa es una negociación con un escritor que tiene éxito, su agente, con la editorial Planeta, te lo colocan en Planeta, que me pareció raro que aceptara Vilas después del exitazo, que ser el finalista, no el ganador, que me parece un poco como raro, ¿no? Que ya cuando te has colocado con un libro que has vendido mucho, aceptar ser el finalista y no el ganador, pero claro, eran 150.000 euros que tampoco podrías renunciar a ellos. Y claro, te metes ya en el tema porque es que claro, el tema de los premios, sobre todo los de Planeta, es que antes era un tabú. O sea, antes no se hablaba de esto porque los escritores aspiraban a, yo qué sé, no a ganar el Planeta, para que te publicara Seix Barral o Tusquet, que son del grupo Planeta. Yo creo que hay mucha gente que decía, si digo que los premios Planeta están dados a dedo, voy a quedar ahí, que no van a publicar en Tusquet o Seix Barral. Pero es que este tema se ha roto, sobre todo, el tabú se ha roto porque el escritor y editor Enrique Murillo ha publicado un libro que se llama Personaje Secundario, que ahí está ya escrito, y todo el mundo lo sabe, y es de dominio público el tema de los premios. Con lo cual, meterte en esa polémica, o sea, tener que dejar tu trabajo que te permite escribir lo que quieras. Ya tienes una sensación de repetición, probablemente, decir, porque como haces autoficción, yo no he leído esos libros de autoficción, pero claro, sí que he leído críticas que hablan de una repetición en la obra de Vilas. Entonces te están diciendo que te estás repitiendo, cada vez vendes menos, y yo creo que te entra el miedo, y el miedo ese al fracaso, de estar haciendo una crítica que no es buena. No lo sé, tampoco quiero que esto sea una diatriba contra Manuel Vilas, porque ya digo que yo he leído estos libros de poesía, a mí me han gustado, y Ordesa no lo he leído, pero posiblemente sí me guste. Pero sí quería reflexionar sobre esta idea de que yo creo que el triunfo, como decía Sianes, es un poco lo que tú creas que es el triunfo. A mí, por ejemplo, cuando yo estaba en el mundo aquel de haber hecho empresariales y estar en el mundo de las auditorías, que si te quedas ahí, pues a lo mejor puedes acabar ganando dinero, pero como estás todo el día trabajando y no tenía tiempo para escribir, desde luego para mí ese dinero que podría conseguir ahí no era para nada el triunfo. De hecho, para mí, en gran medida, el triunfo, como vendedor de mi gran éxito, 250 ejemplares, el triunfo es tener tiempo para hacerlo, para poder sentarme realmente y escribir. Hay una frase de Borges que la he buscado, que me parece muy bonita, que la cita no es como la recordaba, o Groth quizá no me la ha dado del todo bien, a ver si la encuentro. A ver, la cita de Borges, que supuestamente dijo esto en una entrevista, lo dijo con variantes, dice: mientras escribo me siento justificado, pienso, estoy cumpliendo con mi destino de escritor, más allá de lo que mi escritura puede valer. Y si me dijeran que todo lo que yo escribo será olvidado, no creo que recibiera esta noticia con alegría, con satisfacción. Pero seguiría escribiendo. ¿Para quién? Para nadie, para mí mismo. Hace una cita bonita. Yo la que recordaba, he leído en algún momento que Borges decía: si alguien me asegura que no voy a tener nunca un lector de lo que escribo, dice, yo seguiría escribiendo para cumplir con mi destino de escritor, que me parece muy bonito. O sea, decir, cuando escribo me siento justificado. Como decía Ricardo Piglia, dice, decirte de ti mismo que eres un escritor es una tontería.
pero dice, cuando no lo hago me siento mal. A mí me pasa también eso, cuando no lo hago me siento mal, cuando estoy escribiendo me siento bien. O sea, yo he escrito la última novela, que es una autoficción que hablo de los años que pasé en físicas, que estuve ahí 3 años del 92 al 95, que lo pasé mal, ha sido ahí como ir al psicólogo pero escribiendo. Y hago un retrato de la época, a los 90 y mi vida en ese momento y tal. Y he tenido, esto lo hice desde el verano 2024, lo acabé más o menos en septiembre-octubre de 2025, ahora en Navidades 2025 he revisado la novela en papel, la tengo que volver a revisar, pero a mí el hecho de tenerla ahí en las manos, revisarlo, haber reflexionado sobre mi pasado, pues ya solamente eso me genera una satisfacción. Que luego lo lea alguien, pues vale, o sea, bien, me va a generar más satisfacción. Pero yo realmente me doy cuenta cuando publico un libro y la gente me habla, ¿qué tal tu libro? Yo me doy cuenta que ellos se están refiriendo al último libro que he publicado, que lo normal es vender 100 ejemplares, venderlo como dice Vilas, familiares, amigos, algún despistado, en mi caso despistados antes del blog, ahora de la gente del canal, y ya está, y poco más, ¿no? ¿Me gustaría vender más? Sí, claro, pero es que, a ver, tampoco 300 familiares y amigos, eso no es la cifra, los familiares y amigos pueden ser 30, y los despistados de tus redes sociales, no sé qué, pueden ser 30 más. O sea, es decir, que lo de familiares y amigos, estamos hablando de 50 60 libros, vender ya 200, yo creo que hay un mini salto ahí ya, a gente que no te conoce y tiene un interés hacia ti por las redes sociales, por un canal, por algo, ¿no? Claro, tú ganas un dinero que obviamente no te da el salto para vivir de eso, porque en mi caso son nada, son lo de los derechos de autor son 500 euros, con suerte, cada vez que publico un libro, el que he vendido más pueden ser 500 euros, y los otros 150 o 200, ¿no? Pero claro, yo entiendo que hay un vértigo de, imagínate que a ti te dicen, vale, te va muy bien, sacas otro libro, este de física, que no va a pasar, ¿no? Pero imagínate que das un pelotazo tipo Ordesa. Y hay un momento que dices, ostras, dejo mi trabajo en el colegio y dependo ya de esto. Pues claro, a lo mejor ahí tienes una serie de prebendas de ya tienes que escribir lo que vende, tienes que mirar lo que dice el editor, tienes que tener cuidado porque esa crítica no sé qué, a ver si vas a vender menos, la imagen que das, el no sé qué. Y ya, si yo por ejemplo, yo hice un libro de autoficción sobre una investigación de la guerra civil y el siguiente dije, me he hartado de esto, voy a hacer una novela de fantasía, ciencia ficción y terror de broma. Y eso fue lo que hice. Teóricamente tengo colocados los 2 libros y voy a vender de esos, pues no creo que mucho, pero a mí me gustó poder cambiar, tener esa libertad. Si dependiera de ello y doy el pelotazo con el libro de la guerra civil, imagínate, y dejo mi trabajo, ya es como que tendría que repetirme porque el público espera eso, no espera que de repente hagas, en vez de la guerra civil, una investigación, de repente un libro de fantasía, ciencia ficción, terror y encima como serie B de broma. Con lo cual el vértigo de decir, ya no voy a vender, no puedo vivir de esto, lo tengo que hacer, pues podría ser un fracaso también, ¿no? O sea, si tú estás agobiado con escribiendo, con la recepción de tu obra, con cuánto vas a vender, cuánto dinero vas a ganar, no puedes escribir exactamente lo que quieras, tienes que aceptar las reglas del mercado, ahora se vende el thriller rural, tengo que hacer un thriller rural, que a lo mejor no es exactamente lo que tú quieres hacer. O sea, son conceptos, yo creo que al final esto del triunfo del fracaso como un poco relativo. Y claro, las bromas en las redes sociales era, joder, ojalá vendiéramos 300 ejemplares, porque vender 300 ejemplares en el mercado español es un asunto bastante difícil. Y claro, y a lo mejor también Vilas tiene miedo de decir, estoy vendiendo mucho porque soy un bestseller de estos como los que escriben los de los thrillers, o estoy vendiendo mucho y tengo calidad literaria como Vargas Llosa o García Márquez, ¿no? O me estoy repitiendo, o qué está pasando, ¿puedo cambiar? ¿Puedo hacer otra cosa diferente a la autoficción que hago? Este juego de bendito Lou Reed, que estás en Zaragoza, estos juegos como de contrastes entre el pop americano, Jesucristo, no sé qué, que es un poco que a lo mejor se está repitiendo. Y él dice, ¿esto me va a dar para cuando me jubile? Estoy dejando de cotizar y depende esto de mis ingresos. ¿Qué va a pasar conmigo con 75, 80 años? Claro, yo lo veo una situación complicada, que puede que eso no sea tampoco triunfal. No lo sé, o sea, una reflexión en voz alta, me han notado algunas cosas y quería comentarlo, no sé si me queréis comentar vosotros qué opináis de esto del fracaso, el triunfo, porque claro, el hombre este, también una cosa, en el vídeo de este señor que he dicho que se llama Héctor Quintana, el escritor, espérate que no diga mal el nombre, es Héctor Quintana, ¿no?
él decía como que al final, como ponía el ejemplo de Melville, ¿no? De que Melville que triunfa con Moby Dick. Claro, Melville lo conocemos todos, pero yo voy más allá. O sea, es decir, un escritor que está escribiendo un libro, una editorial pequeña, vende 100 ejemplares y no triunfa en la posterioridad, no triunfa nunca. Entonces es un fracaso, como decía Sianes, depende de lo que tú quieras. Si yo, para mí, en la vida que tenemos que vivir ahora, ya el hecho de tener un trabajo que me permita hacer esto, para mí ya es un triunfo en sí mismo, el triunfo de la conquista de tu tiempo personal y tu tiempo libre para hacer algo que te gusta. Yo creo que me resultaría difícil aceptar, porque a lo mejor yo he convertido en algo como un poco, no sé, una especie de sustitutivo religioso el tema de la literatura, pero si yo tuviera que escribir lo que dice la moda, lo que podría vender, lo que no sé qué, yo creo que me sentiría mal, me sentiría más fracasado que pudiendo hacer lo que quiero y vendiendo 100 ejemplares o no vendiendo nada, creo. ¿Que me gustaría vender más y triunfar y no sé qué? Sí, por supuesto. Pero no es lo fundamental, yo creo. No es lo fundamental cuando tienes otro trabajo y te permites el lujo de escribir lo que quieres, ¿no? Y yo creo que me estoy repitiendo, así que ya debería ir cortando esto. Y nada, y el momento spam donde yo fracaso más a lo bestia. Y ha salido la gata en el vídeo, que era una cosa que creo que ha salido porque he hecho varias tomas, no sé si se ha quedado en esta o en la otra, la nueva gata blanca. Y nada, el momento spam de mis libros, que este debe vender como 150 y este otro por ahí, ¿sabes? Estoy como fracaso dividido entre dos en términos de vilas. Kundara, mi libro de relatos, que tiene 7 relatos tirando a largos, de unas 15-25 páginas, el estilo norteamericano de Raymond Carver, con personajes españoles, pero no todos transcurren en España, porque por ejemplo el primero transcurre en Kundara, que es una ciudad de Guinea-Conakry, donde pongo a una chica joven de Móstoles. Este libro es mi libro en papel más barato, vale como 10 euros, dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de este libro. Y El hombre ajeno es mi segunda novela, publicada, con un personaje de 26 años que está haciendo una tesis doctoral sobre un poeta de El Salvador que se llama Héctor Mayer, que murió en la guerra de El Salvador. En realidad, claro, el libro es un homenaje a Roque Dalton, pero no quería hablar directamente de Roque Dalton por miedo a equivocarme, pero lo que investigué sobre la guerra de El Salvador, eso sí es real, y hago una biografía inventada, pero con un escenario real en la mitad del libro, que supuestamente lo ha hecho el personaje, y el personaje tiene un resquemor con el pasado porque se siente responsable de la muerte de una persona y puede que en el tiempo narrativo del libro consiga solucionar este tema. El libro vale como 14 euros en papel y hay una versión ebook que vale como 4. Y aquí ya me despido, adiós, hasta luego.